Nilda Arrascue lo vivió en carne propia. Sobrevivió 12 días en el infierno, maniatada y amordazada, aferrada a la Biblia que sus secuestradores le proporcionaron, apenas probando bocado, paralizada como estaba del más puro terror. Y con ella, su familia también transitó al filo del abismo. Porque ustedes esta noche van a escuchar el cariz de las llamadas extorsivas de sus secuestradores, ¿no? La inmisericordia reclamando el rescate, amenazando con cercenarla, con cortarle partes del cuerpo, como habían hecho con las orejas de otras de las víctimas de esta banda. Pero más perturbador aún escuchar cómo es que ellos sabían todas las conversaciones y coordinaciones que estaban haciendo con la policía para rescatar con vida a Nilda. Y con seguridad Nilda hubiera corrido la misma suerte del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, a quien sus secuestradores asesinaron y sus restos enterrados en una playa, a pesar de que ya habían cobrado el rescate de más de 120.000 soles. Y es que la policía le dio el golpe a la banda detrás del secuestro de Nilda, a la banda conocida como Los Pulpos, que asolaba a Trujillo, como les he dicho, y que había sido heredada por el hijo de un ranqueado delincuente que hoy cumple condena en el penal de Chayapalca, en Puno, por robo y extorsión. A la cabeza de esta organización conocida como Los Pulpos está John Cruz Torres, un criminal sobre el que pesan 2 cadenas perpetuas, también por robo agravado, secuestro y muerte, y que se dedicaba al sicariato. Con su papá en la cárcel, él asume el liderazgo de la banda y descubre que podía lucrar, antes de cumplir con el encargo de asesinar a sus víctimas, podía lucrar manteniéndolas secuestradas y reclamando rescates a sus familias, aun cuando la suerte de estas pobres personas ya estaba echada. No fue el caso de Nilda. Los Pulpos en acción. Angélica Villegas con el reportaje. ¡Policía, carajo! ¡No se mueva! ¡Carajo, no se mueva! ¡Policía! ¡Nombre! ¡Bien! Era el suspiro de la vuelta a la vida y el llanto de la anhelada libertad que se perdía cada vez que esta empresaria sentía cómo la muerte le susurraba al oído, permaneciendo vendada y maniatada por 12 días, en los que estuvo secuestrada por la banda norteña Los Pulpos, quienes le pedían un cuantioso rescate a su familia, amenazando con cercenarle el cuerpo, mientras la alimentaban como a un ave enjaulada, poniéndoles frutos en su ventana, forzándola a ingresar a un closet en el que apenas cabía como castigo. ¿Pero tú la conocías a la señora quién era? A la que estaba secuestrada ahí en la casa. Por el Facebook sacan redes, sale todo. Pero la empresaria habría tenido un mejor destino que otro comerciante y padre de un exalcalde, también secuestrado por esta organización, que pidió rescate por él para luego desmembrarlo y enterrarlo en la playa, siendo confesado por uno de sus captores. Cuidado, voy a golpearlo. Fotografías de 5 secuestros programados con fatales finales, impregnados de miedo y odio, en audios de WhatsApp. Escúchame bien claro. Hoy lo desaparezco. Ay, Yo sé, no. escúchame, por hablar así, yo sé que hoy día ha sido de San Andrés. A la comisaría has hablado ahí con el grupo de secuestro. Trujillo es conocido como la ciudad de la eterna primavera, un dato directamente proporcional a la ferocidad con la que opera el crimen organizado en este lugar del Perú, que encabezó los titulares esta semana con el nombre de la banda apodada como Los Pulpos, con tentáculos que alcanzan el peligroso delito del secuestro, inusual para toda la población. Estas fotografías encontradas en su poder así lo demuestran. Son imágenes de pánico en alguna de sus 5 víctimas, donde a sus 15 integrantes no les importó si alcanzaban la tercera edad, si eran mujeres o jóvenes que apenas empezaban una carrera estudiantil. Cuyo líder es el conocido Johnson Cruz Torres, que actualmente se encuentra afrontando 2 cadenas perpetuas. Se había hecho pasar por muerto ante los registros civiles de nuestro país,
a fin de evadir la acción de la justicia. Hemos identificado a diversas personas, entre ellos el conocido como Pacolo, que actualmente también está prófugo de la justicia, el Chofo, el Alpachino, que también cumplen labores de lugarteniente. ¿Son jóvenes? Jóvenes la mayoría. ¿Qué edad tienen, oscilan la edad? Entre estos lugartenientes estamos hablando de entre 20 a 30 años. El resurgimiento de una organización criminal de vieja data que antes se dedicaba a la extorsión había sido fundada por el padre de Eloy Cabecilla, quien purga condena de 20 años en Chayapalca, heredando una banda más avesada y sanguinaria a su hijo, que apenas alcanza los 27. Un hombre amante de las narcoseries que copiaría alguno de estos episodios, grabando videos irreproducibles con sus víctimas. La primera de ellas fue el año pasado. Recibieron la orden de matar al prestamista de 61 años, Luis Huamachuco. Pero según la investigación, en el camino, encontraron otra manera más lucrativa de tenerlo un tiempo más con vida. Sin embargo, al momento de cercenarle el parte de la oreja, no advirtieron de que esta persona iba a morir sangrado por la enfermedad de diabetes que sufría. Esta banda entonces pide por rescate y finalmente igual tortura a sus víctimas o lo torturaron antes de recibir el dinero por la liberación de este hombre. En este caso, estas personas tenían ya por finalidad quitar la vida, que al final lo hicieron, pero vieron en este intermedio pues, que podían obtener un dinero extra adicional, y esto fue el inicio, según se conoce, para conseguir dinero fácil. Aunque este primer caso había comenzado como una muerte por encargo que terminaba en secuestro, la banda buscó la manera de lucrarse con próximas víctimas, escogiendo a dos jóvenes en momentos distintos. Uno de ellos, hijo de una regidora, encontrándose esta fotografía, donde en ambos casos les cercenaban la oreja, pese al pago del dinero, y que uno de los parientes incluso había respetado la condición de negociar directamente con la organización, quedando este escalofriante audio. ¿Ya reuniste mi dinero? He podido reunir 30,000 soles, joven. Yo quisiera que usted también me muestre a mi hijo cómo está, que no le haga daño, por favor. Esos 30,000 soles no los necesito. Yo te he pedido 1.000.000 de soles. Yo te doy 24 horas o si no te lo desaparezco. No le haga daño, yo voy a ir a reuniendo, pero no esa cantidad, joven. Escúchame. Por favor, apiádese de mí. Yo sé que hoy día ha sido de San Andrés, ¿ya? Joven, Ha sido. no. ¿Qué te han dicho los policías hoy día? ¿Qué te han dicho los policías? Por ¿No favor. quieres por el lado bueno? Yo me entero todo, yo te he dicho. Joven, Yo, si tú mueves un pie de tu no. casa, sales de tu casa, yo sé a qué hora llegó a la comisaría, has hablado ahí con el grupo de secuestro. ¿Ya? No, Has hablado, joven, y uno joven. de ellos, escúchame, y uno de ellos, ya, estaba metido en este tema. La cuarta víctima de los pulpos sería Manuel Rodríguez Cruzado, de 73, secuestrado el 24 de julio del presente año en venganza a su hijo, un exalcalde, donde la policía baraja temas políticos. Tras capturar en diversos operativos a uno de los integrantes de la banda Los Pulpos, la policía daría con este balneario, ya que tenían la información que en este recóndito lugar había sido enterrado el cuerpo del padre del exalcalde, tomándoles más de 2 horas de excavación, visualizando un zapato y parte de un pie, citando al hijo de la víctima, quien desconcertado no entendía cómo ese se había convertido en el destino de su padre, si antes habían cumplido con todos los requerimientos de la banda, donde uno de sus integrantes contó todo fríamente. Cometí el error nuevamente de aceptar cuidado. La pagué, se le dio su manzanilla, como siempre pedía. Ya. Se le dio su manzanilla y ellos mandaron una pastilla para que le den. ¿La duerma? Una pastilla para que duerma. Y ahí lo trajimos así nomás. La confesión de uno de los pulpos y el hallazgo del cuerpo generaría conmoción y odio en sus deudos, quienes se lanzaron contra el detenido, pidiendo la máxima pena. Dios se va a encargar de ti, desgraciado. Por matar a mi padre, Dios se va a encargar de ti.
Cuidado, vayan a golpear a otra gente. Cuidado, vayan a golpear a otra gente. Que se haga justicia con mi padre, una persona que no se ha metido con nadie, que no ha hecho daño a nadie. Eso es lo que pedimos para que esta ola de secuestro ya no continúe, por favor. Solo eso pedimos. Gracias. La detención de uno de los principales integrantes de la banda Los Pulpos, que conllevaba a dar con el cuerpo de uno de sus secuestrados, habría sido el resultado de la liberación de su quinta víctima, una empresaria de 42 años, a quien tenían en esta vivienda, descerrándola la semana pasada. ¡Alto, policía, carajo! ¡No se mueva! ¡Alto! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡No se mueva, carajo! ¡Alto, carajo! ¡No se mueva! ¡Policía! ¡Nombre! ¡Bien! La vivienda la habían amoldado al lugar del cautiverio con grandes compras de supermercado para que la organización no saliera de ahí y se mantuviera vigilante. Había suero para la empresaria que tenían cautiva en vista que presentó problemas estomacales y hasta los medicamentos que necesitaba, con la autorización del cabecilla para que le entregaran una Biblia a la que ella se mantenía aferrada durante su cautiverio. Es el lugar que invitaban como cocina por los secuestradores, ahí podemos ver gaseosa. Acá se cocinaban ellos. Ese es el lugar donde permanecía la señora. Durante el rescate, algunos de los captores pusieron resistencia a la autoridad, enfrentándolos con armamento largo, como se evidencia en este otro registro fotográfico. Estos hombres, el terror de Trujillo, ahí está, ve, ahí está, pónchalo para que vean, todo el mundo lo vea. ¿Ah? Ahí está. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ah? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Cristian. ¿Ah? ¿Cristian qué? Cristian Montero. ¿Qué más? Montero Sandoval. ¿Cuántos secuestrados has tenido custodiando? ¿Ah? Primera vez. Primera vez, no. De ahí te han puesto a cuidar a esta señora. Sí, acá prácticamente no iba a entrarnos porque ya me da temor ya. ¿Y quién te contacta a ti? Más amigos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién ellos? El jefe de todo esto. Johnson. Sí, hemos conversado. Johnson. No quiero de repente por ahí que vayan a hablar de más, porque si no igual el hombre medio loco que me va a matar. Aún así, otro de los detenidos colaboraría un poco más y en los allanamientos daría detalles de cómo transcurrían los días con la empresaria en poder de ellos. ¿Cuánto tiempo pasó la señora? No sé. ¿Por cuánto tiempo te habían contratado? Supuestamente para cuidar solamente 15 días. 15 días. Características de la persona que te iba a dejar la comida, las cosas, los víveres. Este último. Gordito. ¿Pero tú la conocías a la señora? ¿Quién era? Aquí, señor. A la que estaba secuestrada y en la casa. Por el Facebook. Por el Facebook sacan redes, sale todo ahí. Sorprendentemente, en el operativo, detuvieron a policías que vivían en la misma zona de esta banda y que les suministraban información sobre sus víctimas, así como cualquier movimiento de sus familiares, según la investigación, donde no descartan que hayan personas de mayor poder involucradas. Algo sumamente peligroso para los escritores que han seguido las historias criminales más sonadas del Trujillo. Al haber asestado este golpe contra los pulpos, lo que ellos están haciendo no es replegarse, sino que han buscado una alianza ahora con otra gran banda del norte, que es la Jauría, para poder seguir operando. La Jauría tiene, digamos, el monopolio de la extorsión en cuanto a transporte público, a los taxis, los colectivos. La banda tiene tanto dinero que le permite contratar, ya no solo, digamos, tener una consultoría entre sus filas, sino que les permite contratar especialistas en cada rama de lo que necesiten, ¿no? Ciertamente el secuestro no es un delito muy sonado en el país y ello se debe a las grandes penas que enfrentan quienes incurren en ellos. No importa el tiempo en cual la persona haya sido secuestrada, así sea un minuto, ya el que es el secuestrador, que es el sujeto activo, que es el imputado, el denunciado, va a tener una pena mayor a 30 años. Así como prescribe el código, lesiones graves, asimismo le causan una subsecuente muerte, la pena es la máxima, la cual es la cadena perpetua.
5 secuestros ha registrado Trujillo entre finales del año pasado y el presente año. La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva para los detenidos de la banda Los Pulpos, solo por el caso de la empresaria liberada. Una investigación completa que conlleva a que sean sentenciados a la más alta pena. Sabemos que ellos son solo la punta del iceberg y que aún esta organización criminal está entre nosotros, por lo que urge una inmediata actuación policial antes que más familias se manchen de sangre. Aplausos a la policía por este golpe a esta banda que, como dijimos al presentar la nota de Angélica, asolaba a Trujillo. Pero también exigir investigación de inspectoría. ¿Por qué? Porque esta banda tiene a malos policías que les son funcionales y que son cómplices. Entonces hay que identificar quiénes son, hay que apartarlos, hay que investigar, determinar responsabilidades, porque a la mala hierba se le corta de raíz. Que no enturbie el extraordinario trabajo que ha hecho la policía con algunos malos que están adentro siendo funcionales al crimen organizado. Y de eso también queremos tener resultados. Cambiamos de tema, nos vamos hasta Ayacucho. Huanta esta semana fue testigo de un día de furia, una contenida ciertamente largamente, ¿no es cierto?, salvaje, desbocada, que todo empezó con una protesta frente a la sede de la Fiscalía, del Ministerio Público, y terminó con el local vandalizado a pedradas, lo saquearon, lo incendiaron. La turba ingresó por asalto al local y ya desde el tercer piso se veía cómo desde las ventanas lanzaban equipos de computadora, muebles y expedientes, cientos de hojas de casos en curso que volaban por los aires y que luego fue todo incendiado frente a las puertas del local ya hecho trizas. 3 policías estaban ahí, se vieron sobrepasados por la turba y se fueron a pedir refuerzos y el local terminó hecho añicos. ¿Qué gatilló a modo de fuente ovejuna este acto que también, hay que decirlo, es un hecho criminal? La decisión del Ministerio Público de dejar en libertad por falta de pruebas, dijo el fiscal del caso, a 2 de los implicados en el asesinato de un estudiante, de Daniel Quispe Bautista, que había sido reportado como desaparecido. Los deja en libertad pese a que uno de los implicados confesó el crimen y le dijo a la policía dónde estaba enterrado el muchacho, en el jardín de una casa abandonada. ¿Qué pasó? Según este testimonio, el 25 de noviembre, Daniel salió a beber con 2 compañeros de colegio. Estamos hablando de muchachos menores de edad, salvo la víctima que ya tenía 18. Se pelean, una discusión, uno saca el cuchillo y lo matan. Y los 3 convienen, ¿no es cierto?, en que lo que había que hacer era ocultar el cuerpo. Van a una casa abandonada, cavan el hueco y lo entierran. Cumplido el plazo de la prisión preventiva, el Ministerio Público no dispuso prisión preliminar porque no habían encontrado en flagrancia a los implicados, y esto fue lo que motivó la protesta primero de los familiares frente al sede del Ministerio Público. Se sumaron otras personas, por los medios de comunicación se invocaba que se sumaran a la protesta que desembocó en estos actos de vandalismo. Pero el caso ni siquiera está judicializado, es decir, ni siquiera se ha formulado acusación fiscal. Por lo tanto, no hay ni condena ni absolución. Estos sujetos siguen en investigación, pero el temor de la familia y de la gente que se sumó a la protesta que terminó en esta destrucción de un local público es que pudiera quedar en impunidad. De ahí la desconfianza, la desazón, la desconfianza en el sistema de justicia y en el aparato estatal finalmente, que no justifica lo que hemos visto y lo que veremos en la nota de Lorena Ormeño. Muy bien, en estos momentos la gente enardecida viene rompiendo la puerta de la Fiscalía. De pronto, con una furia incontenible, invadieron los pisos de la Fiscalía de Huanta y sin más lanzaron por los aires sillas, televisores y expedientes completos, como si su sola destrucción pudiera darles la justicia que reclamaban. ¡No encontramos justicia! Está lanzando prácticamente todos los documentos. Miren.
televisores, computadoras, ordenadores, todos los documentos. Y como no era suficiente, uno de los protestantes encendió un papel y prendió fuego a la sede del Ministerio Público. Están incendiando el interior de la Fiscalía, estamos en el tercer piso específicamente. Era apenas el primero de 2 días en los que el fuego y la sangre corrieron en la ciudad de Huanta, en Ayacucho. Le han disparado, le ha caído el disparo. Amárrale. Presiónale. Era la rabia por la liberación de 2 escolares, uno de 16 años y el otro de 17, autores de uno de los crímenes más horrendos de los últimos tiempos, el asesinato a sangre fría de su propio compañero de salón, Daniel Quispe Bautista. Doña Delfina debió ver cómo la policía desenterraba el cuerpo de su hijo 6 días después de su desaparición, la noche del viernes 25 de noviembre, cuando ella salió de su casa para trabajar en una chacra y lo dejó a cargo de sus hermanos pequeños. Día viernes de la noche a las 7 a su mamá le llamaron a cortar alfa, la habían llamado y ella se ha ido a las 7 a cortar alfa de noche a trabajar y él estaría en su casa, ¿no? Con ellos. ¿Dónde vivía? Aquí nomás vive, aquí sí, allá del columpio más arribita, en ahí estaba. Entonces cuando vuelve su mamá en la mañana le pregunta a sus hermanitos, Daniel, a las 10 de la noche mami se ha salido, le ha dicho. Supuestamente sus amigos lo han llamado para que toma. Y a las 10 de la noche ha salido y ya no ha vuelto. En la mañana llamaron, nada, la llamada no han contestado. Daniel acababa de cumplir 18 años y estaba haciendo la promoción en el único colegio de la comunidad de Aicas, distrito de Lauricocha, en Huanta, Ayacucho. Y como hermano mayor, había tomado un trabajo para ayudar a su madre. Por eso, aunque extrañada, doña Delfina creyó que tras salir con sus amigos, Daniel había ido directamente a trabajar. Más de un año ya trabaja Danielito arriba. ¿En qué trabaja? Trabajaba en un comercial del fiscal, más al frentecito. Ahí él atendía, ya más de un año ya. Y su mamá pensaba que está trabajando ahí. Y como sábado no han contestado todo el día, recién ayer, pero no, su mamá va donde su patrona. Viernes viene, en la noche nos despedimos, ya chicos, mañana temprano, listo. Sábado no aparece. Qué raro que no haya venido. Yo le mandé un WhatsApp, nada, no contesta. Viene su mamá plan de las 4 y me dice... Ahí le pregunta a uno de los trabajadores en la puerta, le dice, Daniel está, y yo le digo, dile a la señora que pase. Y la señora pasó y me dice, señora, Daniel no vino. No, señora, no vino. Y es raro, ¿por qué no vino? Porque él nunca falta. No ha regresado. Sabe, en la noche no regresa, el domingo en la mañana no regresa, el domingo todo el día no regresa y mi esposa está muy preocupada preguntando a los vecinos y nadie le decían, no sé dónde estará, no he visto nada. A su amigo al que asesinado también había ido y a preguntar, era su amigo, pero contigo nomás caminaba mi hijo, tú sabes dónde ha ido, con quién estaba. Dicen, le había dicho, y no sé señora, ni conmigo no ha salido, dicen, le había dicho, es joven. Con su corazón gritando, recorrió Lauricocha y sin encontrarlo asentó una denuncia. Poco después, la policía intervenía a este menudo adolescente de 17 años, compañero de salón del desaparecido. Él confesó que se reunieron para tomar con Daniel y que por una discusión por un celular, otro compañero de apenas 16 años lo victimó con un arma blanca, ocasionándole la muerte, para posteriormente los participantes llevar el cadáver a una vivienda abandonada donde optaron por enterrarlo. El cadáver estaba enterrado en lo que sería el jardín de esta casa ubicada muy cerca a la de la víctima. De llegar el fiscal para que haga el levantamiento del cadáver. Luego de varias horas, más de 2 horas esperando por acá, pero ya llegó para que haga todo el trabajo como corresponde. Justamente el fiscal se encuentra ya por allá, que va a llegar a su lugar para hacer el levantamiento del cadáver del occiso que se encuentra enterrado al costado de esta vivienda.
Poco después, la policía detuvo a los adolescentes indicados y fueron entregados a la fiscalía. Para la familia de Daniel, su único destino debía ser la cárcel. Sin embargo, pese al horrendo crimen, el fiscal Jesús Orlando Tineo valoró más que se tratara de menores de edad que, según ley, no cometen delitos sino infracciones. Así ordenó que llevaran su proceso en libertad. La respuesta llegó violenta. Indignados, los pobladores de Aicas llegaron a Guanta e irrumpieron en la sede del Ministerio Público en busca del fiscal, que logró escapar. Así se desató el caos. Mire, mire. Allá, mira, allá, mire. La liberación de los menores fue la chispa de un fuego que arrasó con la sede de la Fiscalía, pero también de la de Pincri, que terminó quemada. Son las 10 de la mañana con 20 minutos y nos encontramos en la ciudad de Guanta, justamente ante un aviso de incendio de oficinas del Ministerio Público. Estamos aquí, donde quedaban pues las instalaciones del Ministerio Público. Y veamos, este es el estado en que ha quedado. La policía llegó para controlar la situación, pero fueron repelidos. Entonces contestaron con balines y gases lacrimógenos. En el medio, este agricultor recibió un impacto en la garganta. Pero ni la respuesta policial ni los heridos logró disuadirlos y convocaron un paro para el día siguiente. Desde Lima, un contingente policial llegó para controlar los disturbios. Han prendido fuego. La violencia continuó. Incendiaron esta vez 2 sedes del Poder Judicial. Llamamos a la calma a la población. Esta movilización es pacífica. Lamentablemente hay infiltrados que están insinuando la violencia. No lo tenemos que permitir. Estamos reclamando los justos derechos, pero no podemos permitir que haya infiltrados y llegue a más esto. Pero lamentablemente creo que hay personas que están impulsados, ¿no? Porque lamentablemente no debe de ser así. ¿Qué es lo que sería el llamado en este caso? Que se tranquilicen, todos los dirigentes y estábamos tomando de acuerdo, pero lamentablemente empezaron pues... ¿Y se ha roto el diálogo? Sí, se ha roto. Todo Guanta se convirtió en campo de batalla, con los pobladores en medio de las bombas lacrimógenas de la policía y las piedras de los manifestantes. El saldo: Luis Anderson Guamán Fernández, de 21 años, falleció por el golpe de un objeto contundente en la cabeza, mientras Ciro Cruz Calderón sigue en cuidados intensivos. Los manifestantes aseguraron que no se moverían hasta que volvieran a capturar a los presuntos asesinos. Así llegó el presidente de la Junta de Fiscales de Ayacucho. No estamos en una anarquía para decir que se vayan todos los fiscales, que se vayan todos los jueces, que se vayan todos los profesores, que se vayan todos los choferes, que se vayan todos los candidatos, todos los diputados. No, estamos en una sociedad de derecho donde debemos respetarnos. Si usted no me respeta y yo no lo respeto a usted, esto se quiebra. Yo soy guamanguino. Yo por favor, déjenme investigar. Y algo que voy a decir ya. Si ha habido negligencia, porque yo le digo una negligencia de un fiscal que no ha pedido de un menor cuando se había confesado con confeso y cuando la policía agarraron se lo entregado al fiscal. Ese fiscal mañana ya no está. Y así se oficializó el sábado en el diario El Peruano. Se dio por concluida la designación del fiscal del caso.
El enfrentamiento dejó 14 personas heridas y al menos 6.000 expedientes quemados en Fiscalía y 250 en el Poder Judicial, cuya titular llegó a Huanta. Quiero hacer acá un llamado a la población porque realizando este tipo de actos lo que se ocasiona no solamente es una sensación de fuerte inseguridad, de falta de funcionamiento de las instituciones, pero principalmente son ellos quienes se afectan. La población de Huanta, recuérdese que no es muy numerosa, sí significativa, y así ellos son quienes vienen y tienen sus procesos en trámite, se afectan los procesos de ellos mismos. Entonces el daño es que se causa a mucha población, muchas de estas mujeres en condición de pobreza, de vulnerabilidad, porque son procesos de alimentos que han sido quemados, que han sido incinerados. Quizás favorezca a algunos sujetos que no pasan alimentos, pero cuánto afectan a esas criaturas y a esas madres que están a la espera de una resolución. Al tercer día del estallido social, el Poder Judicial ordenó 4 meses de detención preventiva para los adolescentes asesinos en un centro de readaptación en Huancayo, a la espera de su juicio. Pero solo uno ha sido capturado. Justicia para mi hijo. Hay veces acá la gente pobre no encontramos justicia. Justicia hay para los que tienen plata. Las autoridades también acá son casi todos corruptos. Así, la sensación de impunidad se mantiene en un Perú que vive sin justicia y sin principio de autoridad, mientras los políticos siguen distraídos en adueñarse de un país que amenaza quedar en cenizas. ¿Cuántos mensajes nos deja esto que ha ocurrido en Huanta? Porque decía que este día de furia refleja una frustración y un enojo largamente contenido de un Estado que le da la espalda a la gente, que no le da los servicios que requiere, que no imparte justicia oportunamente y que lo hace cuando se ve arrinconado, porque finalmente vean lo que ocurrió en Huanta. Se reaccionó la gente, se unió, vandalizó, se cometieron delitos, porque hay que decirlo, aun cuando entendemos las motivaciones de quienes han actuado así, no las justificamos porque vandalizar, destruir propiedad pública, privada, es vandalismo y es delito. Finalmente, la Fiscalía preventiva para los involucrados y ya uno está fugado. O sea, eso pudo haber ocurrido antes de todo esto. Entonces, las señales son claras, una justicia que no vamos a generalizar, pero algunos jueces y fiscales que actúan de este modo, negligentemente, con lenidad, que no revisan, que no hacen, que encarpetan las cosas, que las postergan frente a una familia dolida que dice, ¿qué más necesitas? Si tienes el cuerpo y tienes la confesión, ¿por qué los dejas en libertad? ¿Por qué dejas esto con la posibilidad de que ocurra lo que ocurrió? Solamente uno de 3 ya está detenido, los otros 2 fugados. ¿Por qué? Pero esta respuesta de furia es ya las señales de la gente que menos tiene, que más está viendo afectada por la falta de servicios adecuados, por la crisis económica, y que está macerando rabia, y que está macerando frustración, y que se expresa de este modo. En este caso lo gatilló el tema de la sensación de impunidad e injusticia. Pero esto se está convirtiendo más que un caldo de cultivo. Esto empieza a expresarse de modos violentos y se les va a escapar de las manos a un gobierno que no responde con eficiencia, a un gobierno que nos sigue endilgando más de lo mismo. El viernes el presidente Pedro Castillo le decía a los peruanos, qué barbaridad, no deberían esperar semanas, meses para que les den una cita en salud. El señor se está olvidando que es presidente y que depende de él y que no está en campaña, porque parece que vive permanentemente en campaña. ¿Y a quién nos ha puesto en salud? A una persona que ha firmado los planillones de Movadef. Nada más y nada menos. Siempre más de lo mismo, porque parece que los nombramientos aquí pasan por tener deméritos, por tener cuestionamientos, por tener sospechas, por no cumplir con el perfil profesional. Parece que eso es suficiente y que esos son los requisitos para ser parte del gobierno y del aparato estatal en el gobierno de Pedro Castillo. Ahí están las consecuencias. Empiezan a sentirse. ¿Quieren que se ponga peor? Vamos a cambiar de tema. La familia de Anthony Camizán tuvo la certeza de que estaba con vida
o cuando tuvo la certeza, la última vez que tuvo la certeza de que estaba con vida, gracias a unos mensajes que le envió a su mejor amiga y que la dejó con la piel de gallina y se le helaron la sangre. ¿Qué es lo que le decía en este mensaje a su mejor amiga y confidente? Que iba en moto, rumbo desconocido, con su expareja, el policía Edixon Córdoba, y terminaba el mensaje en el chat: no me voy a volver cadáver. Imagínense ustedes esto. Entonces, desde ese día, además, ya no saben nada de Anthony. Y sus padres sospechan que detrás de su desaparición estaría precisamente este policía, que ha negado que entre ellos hubiera algún tipo de relación más allá de la amistad. Bueno, de hecho, sobre esta relación sus padres no sabían absolutamente nada. Sin embargo, en el pueblo de Canchaque, en Piura, había muchos rumores en este pueblo pequeño sobre el índole de esta relación que mantenían Anthony y el policía. El policía lo que ha dicho: no, perdón, si yo tengo enamorada, yo creo que Anthony confundió las cosas, aquí no ha habido ningún tipo de relación amorosa. Pero están las conversaciones y los chats que tenía Anthony Camizán con su mejor amiga, en los que habla no solamente de una relación tóxica, psicológica y físicamente, y razón por la que habrían incluso terminado. Entonces, recién con estos detalles, sus padres han atado cabos y han entendido por qué a veces su hijo regresaba con signos de violencia física sobre los que no daba ningún tipo de explicación. Lo cierto es que hasta esta hora de la noche no hay noticias de Anthony Camizán. La nota es de Angélica Villegas. Estoy con Rone. Me está llevando en su moto. No sé a dónde. En 39 kilómetros de Canchaque, al cruce de Salitral, al norte del país, jamás un paseo en moto había sido tan escalofriante como el que relataba en estos textos de pánico el estudiante de ingeniería Anthony Camizán, quien aterrado le contaba a su mejor amiga que su pareja, el ex policía Edixon Córdoba, con quien mantuvo una relación tóxica que terminó, lo llevaba, según la denuncia, hacia un destino desconocido del que presagiaba lo peor, siendo reportado desde ese momento como desaparecido hasta el día de hoy. Yo todos los días, en las noches, en las madrugadas, me levanto llamándolo, esperando me pueda contestar, pero no, suena apagado su teléfono. Estoy perdiendo las esperanzas que mi hermano esté vivo. Un audio revelador para la familia del estudiante ubicaría a su pareja, el policía, como principal sospechoso, según ellos. Mira, el domingo nos discutimos fuerte y cuando yo despierto no encuentro mi moto y de ahí ya no he tenido comunicación con él. Peligrosa ausencia en el Salitral. ¿Dónde está Anthony Camizán? ¡Anthony! Canchaque, departamento de Piura, enero del 2022. En la familia Camizán, Anthony, el penúltimo de un hogar de 4 hermanos, joven que bailaba al son del festejo al comienzo del nuevo año, terminaba su carrera de ingeniería civil ocupando los primeros puestos en su salón de clases. Sin duda, el más alegre y comunicativo de los Camizán. Al menos eso creyeron ellos, hasta la mañana del 21 de agosto, donde descubrieron que Anthony, con tristeza y terror, mantenía en secreto su cercanía con el policía Edixon Córdoba, a quien había conocido porque trabajaba en la misma comisaría de su hermana mayor. Nunca supimos nada de esta relación. Es más, creo que a la casa lo llevó como un supuesto amigo, como se puede decir. Mi mamá, mi papá, le preguntaron de dónde lo conocía, pues que si desde cuándo lo conocía. Y él le respondió, no, que es su amigo, que salen a jugar pelota nada más. La gente constantemente le decía a mi hermana que mucho andan juntos. Por eso mi hermana cada vez le preguntaba, oye, dime qué es lo que tienes con él. Donde él negaba rotundamente que tenían una relación, pues no sabíamos que a él le gustaban, como se puede decir, los hombres. Porque se murmuraba, como en Canchaque es un pueblo chico, se murmuraban que sí, que los ven juntos, que andan para arriba, para abajo. Las sospechas de los Camizán irían más allá del simple rumor de pueblo sobre la relación entre el policía y el estudiante, notando los parientes de Anthony que ya no era el mismo joven alegre que amenizaba las fiestas. Ahora parecía misterioso y hasta presentaba, según ellos, signos de violencia en su cuerpo. Mi mamá nos comentó ya después de toda esta situación que en algún momento sí llegó golpeado y ella le preguntó qué le había pasado y decía que había sido simple, que se había por ahí peleado.
por el cuello más o menos. Era como una especie de rasguñones, e incluso creo que también mi mamá en algún momento le encontró, si es que no me equivoco, le encontró un polo arrancado, o sea, como que si alguien lo fuese agarrado y le fuese hecho, se lo fuese jaloneado. En declaración policial posterior a una tragedia, Edison Córdoba señalaba tener una enamorada. Y ese había sido precisamente la principal razón por la que Anthony, sintiéndose además utilizado económicamente por él, le puso fin a esa relación, que lejos de convertirse en solución, generaría peores episodios. Es más, llegó a golpearle su cabeza contra el piso, llegar al punto de estrangularlo. Es más, cuando mi hermano se quiso desligar de este policía, ella comenta que el policía en su cuarto lo encerró, no lo dejaba salir, porque lo tenía amenazado con su pistola, diciéndole que si lo dejaba, bien se podía matar él o bien lo podía matar a él. Hay personas en Canchaque que comentan que mi hermano le pagaba el cuarto, mi hermano le pagaba tantas cosas. Es más, llegó a comprarle hasta un celular, que cuando mis hermanos fueron a reclamar por primera vez a la comisaría de Canchaque, él todavía estaba con el celular. ¿Quién de los dos había estado mintiendo en todo este tiempo? Ante las autoridades, el efectivo juraría llevar amistad con Anthony, dejando entrever que el joven era quien malinterpretaba la cercanía entre ellos, pero no contó con que el estudiante le había contado en estos chats a su mejor amiga la relación que tenía con el policía. Me peleé con Rone, ya si se va que se largue, para así estar más tranquilo. Me voy a volver cadáver si no me hago ver. Luego se dio cuenta y literal me ahorcó. Me quitó mi teléfono y en serio, yo ya no más. Segunda semana de agosto del presente año, los Camisán han quedado preocupados por el estado de ánimo que han estado observando en Anthony durante la última reunión, sin lograr sacarle mayor información. Y esto coincide con que llegado el domingo 21, él sale apresurado de su casa en Canchaque, alegando motivos estudiantiles. Incluso él se despidió de mi mamá, le dijo: ya mamá, mami, me voy a Piura porque el lunes tengo que presentarme en la universidad. Hasta acá, todos creían que Anthony viajaría solo. Así lo confirman testigos, quienes lo ven luego comiendo ese mismo día solo. Hay una señora donde él se pone a comer en una casita antes de llegar a la plaza. Dice que comió rapidito, recibió una llamada y se escucha que lo llamó un hombre, donde él ni terminó de comer y corrió a la plaza de armas, y me imagino que le esperaba a este policía. El dato suministrado por la dueña del restaurante donde Anthony comió por última vez es corroborado por el policía, con quien, según la denuncia, llevaba una presunta cercanía, quien indica que antes que Anthony se ausente, ellos discuten, pero lo confesado en este audio no lo habría indicado en su interrogatorio. Mira, el domingo nos discutimos fuerte, porque cogió mi moto sin permiso ya. Yo le había dado que guarde una llave y cuando yo despierto no encuentro mi moto. Incluso casi pongo denuncia. Y después él me dice: he cogido tu moto, me he venido a Piura. Y ya pues le digo: entonces tráela. La ha traído en la tarde. Y en la tarde me pidió que lo lleve hasta Cruces Salitral. Y de ahí ya no he tenido comunicación con él. Y después ahorita estoy que le escribo incluso, y no me contesta. Los Camisán se detienen a escuchar este audio porque, aunque el efectivo ha dicho que dormía en la comisaría para el momento de una misteriosa ausencia, se preguntan cómo puede alegar el policía que Anthony le roba una moto ese mismo día, si supuestamente estaban en una comisaría custodiada donde cualquiera podía atajarlo. Entonces, ¿están seguros que en realidad el efectivo despertó en su casa y que fue su vivienda el lugar del último encuentro con Anthony, sacando más conclusiones? Desde que mi hermano ya no está, él ha comenzado a vivir en la comisaría porque ya no hay nadie quien le pague el cuarto. Es un hotel donde él alquilaba. Lunes 22 de agosto, Anthony es reportado como desaparecido por sus parientes, quienes lo buscan entre las tinieblas de ese cruce de Salitral, donde el policía jura haberlo dejado. ¡Anthony, ¿dónde estás? ¡Anthony!
parientes del estudiante observaron como última hora de conexión el domingo 21 a las 6 de la tarde, sospechando inmediatamente de su amigo el policía, al ver este chat que Anthony le envía a su mejor amiga horas antes de desaparecer, confesándole que está con el efectivo y que teme lo peor. Estoy con Rone, me está llevando en su moto, no sé a dónde, está muy molesto. Además, extrañamente en los testimoniales, obra que el policía se habría mudado de su vivienda, coincidentemente para el momento en el que Anthony desapareció, y en este otro audio le responde a su entorno, librándose de cualquier culpabilidad. Tú sabes, cuando él está molesto no contesta a nadie. Y por esta vez sí creo que me dijo que lo habían botado de su casa. Y te juro que me daba miedo le vaya a pasar algo, pues porque tú sabes que si le pasaba algo, supuestamente como tenía la llave, iban a decir que yo le he prestado la llave. Y yo le decía, por favor, ven, trae la moto, trae la llave. Tienes que hablar bien, dejar las cosas claras. Y me dejaba visto. Incluso la moto me la dejó acá en la comisaría. Por esto y más, el policía Edison Córdoba fue citado y, según la denuncia, se negó a responder preguntas más comprometedoras, sin comparecer por segunda vez al ser llamado por las autoridades. Así que decidimos contactarlo el último viernes, pero colgó la llamada. Aló, Edison. Sí. Te estoy llamando porque hemos recibido en nuestro programa el caso de Anthony, de su desaparición. Y su familia nos comenta y su entorno nos comenta que tú lo viste horas... ¿Aló? Presumiendo que Edison Córdoba tenía problemas de cobertura, lo llamaríamos una segunda vez, pero parecía indispuesto. Aló, buenas. Edison, buenos días. Te habla Angélica Villegas de Día D. Me colgaste la llamada. Estoy ocupado, estoy manejando. Sí, lo que pasa es que queremos saber qué pasó con el caso de Anthony, porque su familia dice que tú fuiste la última persona en verlo. Colgó. Luego del segundo intento, también le escribimos al WhatsApp, pero nos bloqueó. Han pasado 3 meses de la extraña ausencia del estudiante Anthony Camizán y apenas hace una semana la Fiscalía asumió el caso, por lo que no hay orden para localizar su línea ni registro de sus últimas comunicaciones, mientras que la persona más cercana a él sigue trabajando en la comisaría de Canchaque, según la denuncia. ¿Qué debería ocurrir entonces para que una desaparición amerite la empatía que debe prevalecer por sobre todas las cosas? Tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar para hablar de estos rumores que seguramente se enteró cuando esta mañana empezó a revisar sus redes sociales, quizás sus grupos de WhatsApp, ¿no? Esta amenaza supuesta de golpe de Estado que iba a ocurrir entre la madrugada de ayer y hoy. Hoy hay congresistas que dicen estarían yendo a hacer vigilia al Congreso de la República, ¿no? Porque desde el gobierno estarían ya a puertas de dar un golpe de Estado que los ministros oficiosos han negado abiertamente, incluso el presidente Pedro Castillo en sus redes sociales. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a esta situación? Hay una tercera moción de vacancia que ha sido aprobada y que ha sido aprobada con 73 votos que incluyen los votos de algunos congresistas del partido oficialista. ¿Eso significa que la vacancia va a prosperar? Eso significa que es verdad que el Congreso, que el presidente de la República no insistirá en una nueva cuestión de confianza, mirando la forma de presionar la vía constitucional para lograr disolver el Congreso. ¿Cómo nos quedamos los peruanos frente a esta situación de permanentemente arrinconados por 2 poderes del Estado que están en un pulseo político que ha paralizado al país? Tienen que quedarse. Tenemos que reflexionar juntos sobre lo que está ocurriendo en el país, porque nos está afectando a todos, porque nos están empujando a un abismo que no queremos y que el Congreso y el Ejecutivo no quieren ver tampoco, parece. Aunque digan, sí, nos vamos todos adelanto de elecciones. Nadie quiere irse. Hablemos de eso al regresar, así que no se muevan. Tenemos mensaje de nuestro auspiciador. Todos nacimos con un talento por desarrollar. María no hubiese podido salvar tantas vidas si no hubiese estudiado medicina. Julio no hubiese podido crear espacios más firmes y seguros si no hubiese estudiado ingeniería. Estudia en la Universidad San Martín de Porres. Atrévete a ser diferente y destaca en lo que te apasiona. Examen de admisión Lima, Chiclayo y Arequipa el 11 de febrero. Nos vamos a la pausa y regresamos aquí en Día D. No se muevan.
esta noche en Día D. 7 de diciembre de Los rumores, mientras los peruanos dormían, ya les dije, algunos ministros y el presidente lo han desmentido. Llegamos también con la medida cautelar que el Tribunal Constitucional le ha otorgado al Congreso de la República, advirtiendo sobre el peligro que bajo la interpretación del Ejecutivo de que se le denegó fácticamente la cuestión de confianza, pudiera devenir inmediatamente otra cuestión de confianza que Betsy Chávez, la premier, ha negado, y quedaría el camino allanado al presidente Pedro Castillo para disolver el Congreso. Me parece que no es gratuito que en la resolución del Tribunal Constitucional hayan citado al ex premier Aníbal Torres, hoy jefe de asesores de la señora Chávez, en la que dijo que si hubieran querido cerrar el Congreso, que no es su intención, pues habrían presentado 1, 2, 3, 4 cuestiones de confianza seguidas y eso habría acabado en 5 días y que habría acabado de un modo que algunos quieren, decían, no el Ejecutivo, algunos, otros, ellos no, en fin. Llegamos con la tercera moción de vacancia aprobada con 73 votos, lejos de los 87 que se necesitan para vacar al presidente, pero ojo con el voto de algunos congresistas de la bancada oficialista, aunque hayan expulsado del partido a Pedro Castillo, siguen siendo el partido de gobierno y como se sabe, ¿no?, con los nombramientos que estamos viendo, siguen teniendo su cuota de poder, sin duda. ¿Votarán esos congresistas el miércoles 7 por la vacancia? Eso está en duda y de eso habla esta noche, por ejemplo, Hugo Chávez, que recuperó su libertad, el expresidente de Petroperú, y habló con Richard Apolo y le reclama al presidente, salga de la cara. Conteste, responda, diga la verdad. Presiona. Él se reclama inocente, pero hace señalamientos, ya lo vamos a escuchar. También llegamos con el anuncio de que posiblemente la denuncia constitucional contra Dina Boluarte se archive, que no pase nada. Y es que Dina Boluarte parece haberse convertido en la carta de la oposición porque además el ordenamiento constitucional lo dispone, en la carta que la oposición respaldaría para la sucesión constitucional, o sea, la versión femenina de Martín Vizcarra del pasado, ¿no es cierto? Es hoy Dina Boluarte. Y finalmente, porque la posibilidad de que no se alcancen los 87 votos el miércoles 7, luego de escuchar si es que el presidente tiene a bien ir al Congreso de la República a defenderse, la modificación que han hecho del reglamento del Congreso para poder suspender al presidente, ¿no?, por incapacidad moral permanente con solamente 66 votos. Y yo aquí me pregunto y les dejo la pregunta para ver el reportaje de Richard Polo. ¿Es que los congresistas no han aprendido nada de su intención de acusar constitucionalmente al presidente por traición a la patria cuando no tenían elementos? Ahora una modificación del Congreso, del reglamento para vacar con menos votos de los que se necesita, o apartar al presidente con menos votos de lo que se necesita para vacar al presidente por las mismas causales. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿A dónde nos estamos aproximando? ¿Al abismo y nos desbarrancamos todos? Richard Apolo. Estas imágenes corresponden a ayer sábado 3 de diciembre, al interior de una cevichería, en el distrito de San Miguel. Imágenes que dejan ver, vestido de rojo y en medio de la celebración, a ritmo de salsa, al exgerente de Petroperú y hoy investigado por la justicia, Hugo Chávez Arévalo. Había pasado solo un día desde que la Corte Superior de Justicia había ordenado su excarcelación y de inmediato Chávez Arévalo decidió al parecer que la mejor forma de celebrar haber recuperado su libertad era entre copas, amigos y anécdotas que compartía animoso con las mujeres presentes en el lugar. ¿Qué estaban festejando ayer? ¿Su libertad? ¿O qué? Mis amigos hicieron una reunión para verme, abrazarme, porque bueno, estaban muy entristecidos, ¿no? Con el tema de que estaba preso, pues, y que salía en libertad. Ajá. Y el dueño de ese local, amigo mío. Yo estoy contento, ¿no? Me imagínese estar triste, melancólico, ¿no? Pero siempre cuidando mi salud, tomando poco, tranquilo, solo muy cansado, nada más. Hugo Chávez Arévalo había permanecido 3 días prófugo de la justicia cuando por fin decidió a principios de esta semana ponerse a derecho y entregarse a la justicia. Y es que la Fiscalía lo investiga por presuntamente ayudar a direccionar, según la tesis fiscal, por orden del presidente Pedro Castillo,
la compra de biodiesel por parte de Petroperú a favor de una de las empresas de Samir Abudayet, otro personaje que tras ser detenido días atrás fue puesto al igual que Chávez Arévalo en libertad el viernes último. Pero es Chávez Arévalo y sobre todo lo que pueda decir ante la justicia, lo que podría terminar, dicen muchos, por inclinar la balanza en busca de los votos necesarios para una vacancia presidencial. Yo le diría al presidente Gobernador que enfrente esta investigación de Petroperú y que aclare las cosas como han sido, que responda a las investigaciones, que no, porque su asesoría de sus abogados está haciendo que lo pateen de acá a 4 años. Si usted se da cuenta, no dice guardo silencio, guardo silencio, guardo silencio. Cuando el jueves último se inició en el Pleno del Legislativo el debate para decidir si admitir o no la moción de vacancia presidencial, muchos creyeron que la propuesta, que había sido iniciativa del congresista Eduard Málaga, no alcanzaría los votos necesarios. Sin embargo, conforme pasaban las horas y sobre todo al llevarse finalmente a cabo la votación, esta logró los votos necesarios, incluidos los votos de algunos que en un principio no parecían estar convencidos del todo, como por ejemplo el congresista Enrique Wong, pero que terminaron por votar a favor. Creemos que ya hay suficiente, como digo, estos indicios ya se han vuelto ya pruebas, ¿no?, para poder determinar la vacancia del presidente, ¿no? También la moción había logrado reunir los votos de congresistas de Perú Libre, como Waldemar Cerrón o Flavio Cruz, vocero de aquella bancada. Es una llamada de atención, es una alerta del presidente, ¿no? Queremos que nos esclarezca. Nosotros incondicionalmente, sin pedirle nada, presidente, porque los demás están sentados con él porque le están pidiendo algo, ¿no? Nosotros no. Pero que esclarezca ante el país, ¿no? Pero a veces eso veo que la población ya a las horas que hemos votado no lo están entendiendo de esa manera, ¿no? Entonces, tampoco el pueblo puede ser una suerte de masoquista y aceptar todo, golpes, no te doy nada, te engaño, te prometo, ¿no? Y al final, y nosotros los parlamentarios no podemos ser sordos ni ciegos, no podemos estar indiferentes. Según el legislador Cruz, a pesar que existía, dice, un acuerdo previo de bancada orientado a votar en bloque por la admisión de la moción de vacancia presidencial, le sorprendió que algunos parlamentarios de Perú Libre no respetaran aquel acuerdo y votaran en contra. Pues para él y muchos dentro de Perú Libre, señala, es necesario escuchar de boca del propio presidente Castillo las explicaciones frente a las graves imputaciones fiscales en su contra, que lo colocan como presunto cabecilla de organizaciones criminales. Nos ponen entre la espada y la pared. O sea, ¿qué estamos defendiendo? ¿Qué estamos protegiendo? A ciegas, si es un juicio político, que venga el político a responder. Y en este caso, el presidente, ¿no? Eso es lo que planteamos. Y le vamos a creer a él, porque el abogado son alegatos que al final no van a ser valorados, inclusive por las otras bancadas, los que estén a favor de la vacancia. Entonces, es importantísimo que el presidente esté presente para hacer su propia defensa. A él le creemos, al abogado no. Pero como reza el refrán, una cosa es con guitarra y otra cosa con cajón. Si bien el jueves se alcanzó los votos para la admisión de la moción, nada garantiza, dicen, que el próximo miércoles 7 de diciembre la vacancia alcance los votos requeridos. Por eso el pronóstico es reservado. Yo no me atrevería a decir si se van a lograr los suficientes votos. Lo que sí puedo decir es que es posible. Por supuesto que es posible que se vaque al presidente, porque ya hemos visto por casos anteriores que depende mucho de la emoción del momento. Hemos visto votos de personas o de congresistas que pensábamos que no estaban a favor de la vacancia, y creo que ahora es un momento especial. Y hemos visto esos votos porque en realidad hay muchos congresistas y principalmente del grupo magisterial, yo diría del bloque magisterial, que tienen miedo, pavor de perder su curul, es decir, de dejar de ser congresistas. Acá razones evidentemente sobran. Lo que tristemente falta es ética parlamentaria. Porque si hubiese un mínimo criterio de ética en muchísimos parlamentarios, hace rato no tendríamos que estar buscando 87, sino estaríamos buscando pelearnos quién no es el que vota
a favor de una vacancia. Pero como estamos en un Congreso en donde lamentablemente el denominador común es qué tanto gano, qué tanto recibo yo o mi familia, es obvio que se ha convertido en una especie, pues, de subasta. Y es que según refieren muchos, lamentablemente son estas ocasiones, como votaciones de vacancia presidenciales, donde comienzan los cubileteos en ambas direcciones. Pero sobre todo, son en estas ocasiones, dicen, donde muchos congresistas ven la oportunidad de sacar provecho, por decirlo de alguna forma, de la situación, a la espera que en su desesperación por no ser vacado, el gobierno de Pedro Castillo busque evitar a como de lugar se llegue a los votos necesarios. ¿A quién favorece esto? Pues, a ver, evidentemente a las bancadas de izquierda. Todo esto sirve, ciertamente, para agitar, ¿no?, la amenaza, el chantaje a Pedro Castillo y así mantener una cuota dentro del Ejecutivo. Es lo que en buena cuenta ha venido haciendo Vladimir Cerrón y Perú Libre con respecto a estas intentonas de vacancia, pero también con respecto a los votos de investidura para los gabinetes y también con respecto a las censuras o interpelaciones de ministros. Acá tenemos todo un colegio de infantes dedicados básicamente a obtener del Estado recursos, algunos que están soterrados, pero que aprovechan este momento para obtener más ventajas personales. ¿Por qué? Porque se colocan en la situación de no estar convencidos ahora, que van a votar por la vacancia, y eso simplemente es una puesta en escena para poder sacarle más plata al Ejecutivo. Sin embargo, dicen existen otros factores entre políticos y fiscales que podrían terminar convenciendo a los, entre comillas, indecisos congresistas. En el terreno político, podría suceder que el gobierno de Pedro Castillo, ante el temor de la vacancia, esté buscando ganar tiempo e intentar alocar las cuestiones de confianza con el objetivo de cerrar el Congreso, es decir, ganar propuesta de mano. Ante esa posibilidad, bancadas como Fuerza Popular o Avanza País se estarían planteando algo hasta hace poco impensado en sus agendas: vacar a Pedro Castillo y apoyar la sustitución claramente democrática y constitucional de Dina Boluarte, post-vacancia del gobierno de Pedro Castillo, con el cual, por cierto, parece hace rato Boluarte ha marcado distancia. No la quieren cerca. Si no la quieren cerca es porque les hace sombra. Y si les hace sombra, evidentemente allí sienten que hay un riesgo de que ella puede estar a la interna, asusando y moviendo para que proceda o la vacancia o la suspensión. Porque en cualquiera de los dos casos, la sucesión constitucional es que Boluarte asuma la presidencia de la República. Si Dina Boluarte en estos días da suficientes señas a ambos extremos en el Parlamento de que con ella el futuro puede ser más estable y conciliado, entonces a esos que están con dudas podría decir, bueno, apuesto a una Dina Boluarte que me ofrece ser una suerte de Pedro Castillo limpia. Pasando al terreno fiscal, a pesar de las imputaciones ya existentes, abrumadores indicios, personajes claves en prisión, otros en fuga, y un mandatario guardando silencio en lugar de esclarecer las graves acusaciones, algunos parlamentarios estarían esperando que aparezcan más elementos desde la Fiscalía en contra de Pedro Castillo. En ese camino, algunos estarían atentos, por ejemplo, a la investigación que el Ministerio Público lleva a cabo en el caso Petroperú, donde la Fiscalía presume que el nombramiento del hoy liberado exgerente general Hugo Chávez Arévalo se habría dado para direccionar luego la licitación millonaria del biodiesel en favor del empresario Samir Abudayet, un nombramiento por el cual el dueño de la clínica La Luz, Fermín Silva, habría pagado a Pedro Castillo, a través de Bruno Pacheco, 30.000 soles. Eso es algo que se han inventado los dos grupos de abogados que lo manejan. A mí me están utilizando como un trofeo, señor periodista, porque alguna vez tuve una palabra desafortunada que dije que yo me iba al día siguiente que se iba Pedro Castillo. No lo puedo ser colaborador eficaz porque un colaborador es un delincuente. Yo no he hecho nada ilegal y le vuelvo a repetir.
Según Chávez, lo que buscaría tanto Fermín Silva como Bruno Pacheco inventando cosas en su contra es desviar las investigaciones fiscales para que el Ministerio Público no escarbe en casos realmente delictivos, donde dice tanto Pacheco, Fermín Silva e incluso el presidente Castillo tendrían responsabilidad. Uno de esos casos, los ascensos militares. Usted sabe que los ascensos militares, usted no escucha nada ya. Eso se ha silenciado. O sea, deberían hacerse colaboradores ahí. Ahí debería hacerse. Y Fermín Silva, que manejaba todo el negocio de Salupol en las fuerzas policiales. Sensatez. Pensar en la estabilidad social y económica de un país al cual le urge a gritos deben ser elementos fundamentales que deben sopesar en los próximos días los llamados padres de la patria. El presidente de la República se ha referido a la tercera moción de vacancia que ya ha sido aprobada en el Congreso y ha dicho que hay quienes pretenden quebrantar el orden constitucional y quebrantar la voluntad expresada en las urnas y que sin embargo nada impedirá, ha dicho, que sigamos en el gobierno hasta el 28 de julio del 2026. No pasarán ni con actitudes antidemocráticas ni intereses mezquinos y subalternos. Y ha mostrado su disposición al diálogo y a la tregua invocada en el informe preliminar de la misión de alto nivel de la OEA que estuvo aquí en el Perú. Y quiero referirme brevemente a ese informe en el que no mencionan en ninguna parte, por lo menos el informe preliminar, nada sobre este intento de golpe de Estado que precisamente denunció el presidente Pedro Castillo reclamando que intervenga el Consejo Permanente de la OEA, y lo consiguió y llegó al Perú. Ni una palabra sobre esa supuesta intentona de golpe de Estado y sí, más bien, la inestabilidad democrática que han advertido por la ausencia de diálogo entre los poderes del Estado y la alta fragmentación de las fuerzas políticas. Y sí mencionan, por ejemplo, los constantes cambios de gabinete, exclusiva responsabilidad del presidente de la República porque el Congreso ha censurado a no más de 4 o 5 ministros. Y habla de la alta polarización y el acoso permanente entre los poderes del Estado. ¿Cuál es la otra omisión en este informe de la OEA? El tema de la corrupción. Nada, pese a que han recibido informes detallados sobre las denuncias de corrupción que hay en contra del presidente Pedro Castillo, que no son invenciones de la prensa, sino que son carpetas fiscales de la fiscal de la Nación. Hoy nos hemos enterado de una nueva denuncia que apuntaría al presidente Pedro Castillo, de una empresaria, Sada Garay, que asegura haber pagado 4 millones de soles a Salatiel Marrufo, que le dijo son para el presidente de la República, para su familia, para algunos parlamentarios, porque si no pagas de otro modo, los proyectos que tenemos en el Ministerio de Vivienda no van, se paralizan. Ahí está, una nueva denuncia, una raya más al tigre, podríamos decir. El informe reclama una tregua a la que el gobierno en el discurso y en la retórica política han dicho que se allanan y que reclaman. Quiero hacer un paréntesis para hablar de lo que también habla el informe de la OEA sobre el rol de la prensa. Cito textualmente: se informó al grupo que en el Perú existe sobre libertad de expresión y que los medios tienen libertad para informar o desinformar sin ningún tipo de censura. Me sorprenden esos dos términos, sobre libertad de expresión y que utilicen también el término censura, porque en una democracia no hay sobre libertad de expresión. O hay libertad de expresión o no la hay, como en las dictaduras y las autocracias. Y usar el término censura, nuevamente, el término censura son términos que se utilizan en gobiernos dictatoriales. Entonces, eso sí nos llama la atención. Y nosotros en ATV, donde practicamos un periodismo de respeto, plural, inquisidor sí, pero también consciente de la responsabilidad social que tiene cuando el Estado, el gobierno de turno requiere del apoyo de los medios de comunicación para campañas y por información sensible para todos los peruanos. Aquí estamos como aliados, pero somos fiscalizadores también y somos respetuosos y somos plurales. Pero si se han cometido excesos en algunos medios o algunos periodistas, apelamos nosotros al sentido de la autorregulación que debe existir, más no de la censura que es propio de dictaduras. Y lo mismo habría que exigirle al gobierno que a la voz del propio presidente, del premier y de algunos de sus ministros sistemáticamente insultan y atacan a la prensa. Y no solamente insultan y atacan, sino también que ponen cortapisas a la cobertura de prensa, y podríamos enumerar varios casos que con seguridad han sido informados los miembros de esta misión de alto nivel.
Así que las cosas claras. No existe en ninguna democracia una sobre libertad de expresión. O la hay o no la hay. ¿Qué es lo que queremos en el Perú? Democracia. Y en el núcleo de la democracia está la libertad de expresión. Dicho esto, el presidente Pedro Castillo dice, nos allanamos a la tregua, y una de las razones que menciona, como decía el informe de la OEA, es los constantes cambios de gabinetes, los nombramientos cuestionados. Ellos se allanan a la tregua, pero continúan con más de lo mismo. ¿Cómo no poner los reflectores a dos nombramientos de los que nos enteramos hoy día en la mañana? Raúl Noblecilla, abogado de Vladimir Cerrón, amigo de Guillermo Bermejo, asesor de un despacho parlamentario que tiene un discurso de confrontación y ataque al Congreso de la República, ha sido nombrado viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿A quién han nombrado en reemplazo del señor Latorre en la DINI? A Wilson Barrantes, un general en retiro que en el 2020 reclamaba la renuncia de Vizcarra, denostaba de los medios de comunicación, rompía periódicos y reclamaba el derecho a la insurgencia. El señor es hoy jefe de la DINI y dispondrá de la partida de gastos reservados que tiene la DINI para trabajos que se tienen que hacer ahí. Estos son los personajes que ha nombrado, amén de lo que ya habíamos mencionado en Salud, que figura como jefe de salud Aurelio Arturo Orellana Vicuña, alguien que ha firmado un planillón de Movadef. Eso es lo que nos endilga a diario el gobierno del presidente Pedro Castillo, y por ahí vienen los cuestionamientos a su competencia o incompetencia para gobernar. Y de ahí algunos de los argumentos que se contienen en la tercera moción de vacancia, que ha alcanzado efectivamente los 67 votos, lejos de los 87 que se necesitan para vacar al presidente de la República. Lejos. Hay congresistas oficialistas que han firmado, pero que ya sabemos que no firmarán, que no votarán por la vacancia. Es probable que el 7 de diciembre no se alcancen los votos para la vacancia. Y el Congreso se está jugando la carta, lo que mencioné al presentar la nota de Richard, la carta de la modificación del reglamento del Congreso para suspender al presidente por la misma causal, incapacidad moral, para ejercer el cargo y suspenderlo por 12 meses. Una modificación que podría terminar, hay que decir las cosas claras, ante el Tribunal Constitucional. Yo el día viernes entrevisté al doctor Gutiérrez Tixe, miembro del Tribunal Constitucional, y le hice la consulta sobre el tema de si se necesitan 87 votos por esta causal de incapacidad moral para vacar al presidente, ¿cómo es que por la misma causal lo suspenden con 66 votos nada más? Se abstuvo de responder porque sospecho, no siendo yo abogada constitucionalista, sospecho que esto podría terminar en el Tribunal Constitucional favoreciendo al presidente de la República. Nuevamente, el Congreso de la República, llamado a fiscalizar, a contener, a buscar salidas democráticas, forzando las interpretaciones, haciendo modificaciones. Habrán quienes dicen, Pamela, ¿qué estás diciendo? ¿Pero es que no quieren que aparten al presidente a un presidente incompetente? Sí, pero por las vías constitucionales, respetando la ley y no forzando, no haciendo, parchando las cosas para hoy, porque hoy mi problema es este. Tenemos que pensar en el futuro, tenemos que preservar el marco constitucional que supone nuestros deberes y también nuestros derechos. Esto podría terminar el Tribunal Constitucional y podría terminar favoreciendo y fortaleciendo a un presidente que en el ejercicio del poder es precario, y que sin embargo, frente a las torpezas demostradas del Congreso de la República, que parece que hasta lo hiciera adrede, porque en realidad no quieren irse, terminarían nuevamente lanzándole un salvavidas, como lo hicieron con la pretensión de acusar constitucionalmente al presidente por traición a la patria. Necesitamos del Congreso madurez política, necesitamos inteligencia jurídica, y si no la tienen los congresistas, que se asesoren adecuadamente sobre las vías y los caminos, y que entiendan que cualquier salida debe pasar necesariamente por los filtros y lo que manda la Constitución y la ley, y no interpretaciones que sirvan para el momento y que más adelante nos dejen maniatados frente a los apetitos de cualquier otro gobernante de turno. Madurez y responsabilidad. De esto no vamos a salir todavía. No vamos a salir mientras Ejecutivo y Congreso no entiendan que son generadores de esta crisis.
mientras que no actúen con desprendimiento además, porque al final del día, y esto es otro proyecto que se ha aprobado, es el de adelanto de elecciones para el 2023. ¿Será que el presidente entenderá que no es sostenible o se levanta todas las mañanas y siente realmente que tiene las capacidades y las competencias para llegar a buen puerto al país en el 2026? Nos vamos a la pausa y regresamos. Y regresamos para hablar de los más pobres, sí, porque en las crisis quienes más padecen son los que menos tienen. Y Mi Vivienda ha visto, este programa Mi Vivienda, ha visto su presupuesto reducido. ¿Esto a quiénes afecta? A los más pobres, que aspiran a algo mejor, que si tienen el terreno y reciben su bono pueden construir, pero serán menos los que reciban ese bono. Les contamos todos los detalles al regresar. Esta noche en Día D, el drama de miles de familias peruanas que pugnan por acceder a un bono para construir una vivienda de material noble en su terreno. ¿Cuándo me voy a...? Es un programa fabuloso que permite a las familias que están en situación de pobreza y extrema pobreza acceder a un bien que significa escalar, ¿no? Económicamente y tener un bien propio. Resulta que para precisamente el programa de construcción en terreno propio no ha recibido presupuesto este año y estamos hablando de 1.800.000 familias que se van a ver afectadas porque estaban esperando precisamente recibir este bono. Y la proyección era construir 100.000 casas. ¿Se imaginan 100.000 familias que están en la situación de pobreza, extrema pobreza, pero que pueden subir este escalón y mejorar su calidad y condición de vida? Que simplemente no la van a ver, no la van a ver. Conozca las historias de algunas de estas familias directamente afectadas por esta decisión de recortar el presupuesto. ¿A dónde se fue? ¿Por qué? Las razones no lo sabemos, pero ya la afectación está hecha. Percy Guzmán. En el Perú, el 16.1% de su población vive en extrema pobreza. Peruanos que se las buscan para salvar el almuerzo del día, sin saber qué comerán al día siguiente, pasando del intenso calor de sus precarias casas al frío extremo de las eternas noches en un lugar donde muchos compatriotas viven decepcionados y prácticamente abandonados a su suerte. Señor presidente dijo, nunca más país de ricos, mira, gente pobre, sigo siendo pobre. ¿Cuándo me voy a tener una vivienda digna? Nunca. Como voy, nunca. Único que me saque es que la tinca, pero ¿cuándo? La realidad de la señora María es tan injusta como su triste historia. Ella recuerda la casa que tenía desde hace más de 50 años en esta parte del distrito de San Clemente, en Pisco. Casa que en nefasto terremoto del año 2007 desapareció por completo. Desde aquel triste día, esta pisqueña quedó en completo estado de vulnerabilidad hasta el día de hoy. ¿Usted a qué se dedica, señora? Mire, yo vendo chupete. Justo he ido a comprar para hacer mis chupetes. Limpio baño, lavo ropa. También trabajo en el colegio donde me pagan también cuidando niños, trape 300. En mi chupete tengo ganancia, algo de 100 me quedará. Estamos hablando de 400 soles. ¿Con 400 le alcanza, señora, para sobrevivir? No alcanza, pero es una realidad que hay que ajustarnos. Pues. No se puede ser más, no hay de dónde. Después del terremoto, María recibió este módulo habitacional colocado en el terreno donde alguna vez fue su casa. Lamentablemente el tiempo y el olvido carcomen las paredes de drywall de su morada. María además ha construido este cerco de retazos de madera vieja, trapos y plásticos para cubrir el perímetro de su territorio. Este es el corral. ¿Ya? Ya. Y este, como usted ve, es mi puerta. ¿Esa es su puerta? Esa es mi ¿Así puerta. es su puerta? Así es mi puerta. ¿Está toda...? Así es mi puerta. No se puede ni abrir y no, está... y esta es mi llave. ¿Cuál es su llave? Esta es mi llave. Esta es mi llave. Que no se puede ni cerrar. Esto de acá también va ahí. Esto que usted ve va acá. Acá. Este de acá va acá. Acá. Ahí cierro mis puertas. Este es mi baño. ¿Baño? Sí, mi baño. Perdón, ahí es donde sí, hacen aquí sus en necesidades. sí. Y solo meto una piedra y el agua se va. ¿Y así, sin así a la hago. intemperie? A la intemperie, como usted ve. O sea, no
¿No tienen privacidad? No. Y este es mi cuarto. A ver. Este es mi cuarto. Esta es mi cocina. Y esta es mi cama. ¿Esa es su cama? Esa es mi cama. Perdón, o sea, acá es la cocina y su cuarto. Sí, mi cuarto. ¿Cómo así? Así, nada más. Ese no es un colchón. Es lo que tengo. Lo que siento es impotencia, rabia, porque no puedo tener una vivienda digna. Eso es lo que siento, es impotencia, de no saber cómo generar más ingresos para mi familia, para que tenga una vivienda digna. Tanta delincuencia que hay ahora. Mire cómo vivo. Mire mi llave, mi puerta. Pero nadie se acuerda de esta casa. Ni cuando ha tocado techo propio, que no se ha cobrado ni un sol, nunca me han escrito. He quedado así como usted ve, sin nada. Señor presidente, esta es mi realidad. Mire cómo este es un plástico que se va a caer. Se va a caer. Este también, mire, por acá se pasa la lluvia. Usted dijo una vez, no más pobres en una ciudad de ricos. ¿Dónde está esa promesa que usted dijo y no lo cumplió? ¿Dónde está? Y esa vez yo quiero que usted lo cumpla. Mire mi realidad, cómo estoy. No tengo luz, lógico, porque estoy con mi vela. Aquí duermo, con mi hija. ¿Eso es justo? No, señor presidente. En otra parte de San Clemente, la señora Soledad, una ama de casa que vive junto a su hija, en esta chocita, ellas han cubierto con un plástico el techo para evitar las condiciones del implacable clima pisqueño. Si viene un aguacero, ¿a dónde? Y mire cómo está. Así, si viene un aguacero, usted, esto se inunda, se inunda, cae, se viene abajo. Se viene abajo prácticamente. ¿Y acá hay lluvias fuertes? Cuando hay. Mi habitación es esta. ¿Esa es su habitación, señora? Sí. ¿Es ahí donde... ¿Con quién duerme usted? Yo con mi hija. Este es mi bañito. Sí, este es mi baño. La señora Soledad y su hija Diana trabajan lavando ropa, limpiando casas y en cualquier tipo de cachuelo que puedan tener. Sin embargo, hay días donde no alcanza ni para el detergente para lavar los trastes que solo serán enjuagados con agua. Difícil realidad que afrontan solas. Sí, yo lo quiero bastante, mi mamá. Bastante, lo quiero mucho. Yo también la quiero. En que sea lo poquito que he ganado, he sacado adelante a mis hijas. Y para que nunca me han abandonado, ni ella ni la otra, mis hijas. En este mismo distrito de Pisco viven juntas doña Gloria Legario, su hija Angélica García y los 5 pequeños de esta señora quien junto a su madre se las arreglan para que no les falte comida a estos niños. Muchos de ellos aún son bebés. Yo vivo con mis nietos, humilde, y vivo en mi cama, que son así pobres, y no me alcanza para comprar, salgo a buscar y no me alcanza. Quisiera que me ayuden. ¿Ustedes no tienen para comer? ¿Tienen luz? No, esa es la realidad, joven, que nosotros no tenemos luz, no tenemos ni un baño, tenemos que ir al mercado. En el cuarto, estas 2 mujeres se acomodan para poder descansar. La señora Gloria duerme con sus nietas en este viejo colchón, mientras que Ángela prácticamente pernocta en el piso. Acá yo me echo rinconcito. Con mi bebito de 1 añito, acá me echo. Acá. Y acá duerme mi mamá con mi bebita de 3 añitos. Mi madre sufre mucho por acá. A veces no hay para comer. Mi madre tiene que salir. Tiene que tocar puertas que no hay. Hola, soy Soledad. Vivo aquí con mis 2 hijas y con el embarazo de 8 meses. En extrema pobreza.
En medio de las evidentes dificultades que rodean a la señora Soledad, una madre que vive con sus 2 pequeñas hijas y sus 8 meses de embarazo en este cuartito donado por un familiar, lamentablemente, hace 4 meses, esta señora lo perdió todo en el incendio que acabó con su casa y toda la cuadra del barrio de la nueva familia en Ica. Yo sí tenía todo. En el incendio lo hemos perdido todo, lo que es todo. Yo estaba trabajando, teníamos todo, no nos faltaba nada. Y como en el incendio, hasta la plata que teníamos se quemó. Todo se quemó. Sin nada de ropa encima nos hemos quedado. Después de perderlo todo, la señora Soledad intentó reconstruir su casa, gracias a la caridad de algunos vecinos quienes la ayudaron con viejas calaminas y mallas para poder cercar su propiedad. A veces es muy triste vivirlo así, nunca he pensado vivir así. Siempre he trabajado y nunca he pensado perder mis cosas, noche a la mañana. ¿Qué sería digno para usted? Que me lo construyan mi vivienda, ¿no? El techo propio. Yo solicité, pero no me salió para mí. Las historias que hemos presentado en este reportaje cumplen con los requisitos para postular al Fondo Mi Vivienda Construcción en Sitio Propio, que otorga un bono de 27.500 soles para la obra de estos módulos de 35 metros cuadrados, con 2 habitaciones, baño, lavandería, sala comedor y kitchenet. Programa creado por el ex ministro del sector y alcalde electo de Surco, Carlos Brus. Desde el gobierno de Vizcarra, y se acentuó el problema en el gobierno de Sagasti y ahora peor todavía, por alguna extraña razón, dentro del Ministerio de Economía consideran que estos bonos para vivienda es un gasto. Es un gasto que no genera nada y que si no hay plata en la caja, mejor es no hacer ese gasto. Lo cual es un craso error demostrado. Hay estudios que dicen que por cada sol que tú inviertas en un bono, el Estado recupera 2.3 soles en impuesto a la renta, IGB, predial, es decir, en todos los impuestos que generan construir una casita como esta. En este año están destinando pocos bonos en el presupuesto para el próximo año. Para sitio propio, por supuesto, prácticamente están destinando nada, muy poco. Nadie cree que esto vale 27.000 soles. Frente al anuncio del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde aprueba la transferencia de 60 millones para atender a 2.000 familias en la modalidad de construcción en sitio propio, el vocero de las entidades técnicas, Juan Pablo Echevarría, opina lo siguiente. Nos han dicho el día de ayer, mediante una resolución ministerial, que van a lanzar una convocatoria de 60 millones. Suena mucho, 60 millones, pero señores, no. Son solo 2.200 bonos a nivel nacional. ¿Se imaginan ustedes cuánta gente está esperando vivienda y solo nos dicen 2.200 bonos? Pónganse en los zapatos de ellos, de estas personas que esperan una vivienda. Por lo tanto, señor Castillo, pedimos aumento de presupuesto, por favor. Años anteriores se han construido 50.000 viviendas promedio, que es poco para la demanda que tenemos. Hoy por hoy, con 2.000 bonos, 2.200 bonos para ser exactos, no tenemos capacidad de atención. En el Perú hay más de 1.800.000 familias que viven de manera precaria en casas de cartón, esteras, maderas y plástico, sin tener la posibilidad de acceder a ningún tipo de crédito ni préstamo por su condición social. Por eso, el bono para la construcción en sitio propio no solo es importante para una vida digna, también es una nueva oportunidad para estos compatriotas. Esta es la realidad de miles de peruanos. No nos abandonen. No más pobres en un país rico, ¿no? El gobierno del pueblo. Muy bien. Estas son las situaciones en las que se demuestra que efectivamente se viene a hacer el cambio y se viene a ser más empáticos y más inclusivos. ¿Dónde está el gobierno del pueblo para el pueblo? Cambiando de tema y antes de ir a la pausa, voy a dar lectura breve, resumida, del comunicado que acaba de publicar Salud respecto
a la información sobre el presidente ejecutivo de Salud y su vinculación con la organización, la pretensión de ser organización política Movadef, ¿no es cierto? El Seguro Social informa que el doctor Aurelio Orellana Vicuña no tiene afiliación política, tal como figura en el registro de organizaciones políticas en la ROP del Jurado Nacional de Elecciones. No ha colaborado, ni mucho menos ha suscrito documentos en apoyo a alguna organización política, siendo su trayectoria profesional no está vinculada a intereses partidarios ni movimientos políticos de ninguna índole. Y más importante, el punto 3, señalan que la firma que aparece en el planillón de la Oficina Nacional de Procesos Electorales no corresponde a la del doctor Orellana. Y invocan, exhortan al Ministerio Público y a la OMPE y otras autoridades a que realicen las investigaciones del caso y esclarecer la situación. Muy bien, no es su firma, ¿se la habrán falsificado? Porque está en los planillones de la OMPE. Veremos qué dicen las investigaciones. Nos vamos a la pausa y vamos a regresar para hablar precisamente de lo que ocurrió en Esalud, que durante años se resistió a comprar las medicinas para atender a los niños que padecen el síndrome de Duchenne. Los padres con niños que sufren esta enfermedad que va paralizando sus músculos, obligándolos a postrarse en una silla de ruedas si es que no reciben la medicina, interpusieron demandas ante el Poder Judicial y ganaron. Regresamos. Jonathan Maicelo ha venido a visitarnos. ¿Cómo están? Las autoridades o algunas autoridades tienen que esperar a estar arrinconados en una situación límite para recién actuar. Lo hemos dicho durante el reportaje del vandalismo en la sede fiscal de Huanta y lo voy a volver a repetir ahora. Porque los padres de aquellos niños que padecen del síndrome de Duchenne, que es una distrofia muscular que provoca en los niños que pierdan fuerza muscular, que los obliga a usar silla de ruedas, han hecho una asociación, la Asociación Duchenne Parent Project Perú. Es una asociación sin fines de lucro, con padres que tienen hijos con este diagnóstico y que se asociaron para buscar, identificar la cura o nuevas medicinas para combatir esta distrofia muscular. Y hace 7 años lo consiguieron. Identificaron una nueva medicina que, suministrada en su momento por Esalud, antes de que cumplan los 12 años, hubiera podido atender a 18 niños y evitar precisamente que lleguen a este cuadro que los obligaría, que los condenaría a una silla de ruedas. Lamentablemente nunca se atendió. Ustedes dirán, pero son 18 niños. Perdón, o sea, ningún niño debiera no ser atendido. Por más rara que sea la enfermedad, es obligación de Salud atenderlos. Muy bien. En múltiples oportunidades denuncian estos padres. Salud se negó a evaluar y comprar la medicina, se llama Ataluren, y un productor de distrofina, la proteína que evita la pérdida de la movilidad en las piernas, que es único en el mundo. Bueno, a pesar de contar con la evidencia, las pruebas y sobre todo los registros sanitarios de la medicina en otros países del mundo y también aquí en países de Latinoamérica, pues Salud se negó a atender el requerimiento. Como pasaban los años, vean ustedes el drama. De estos 18 niños, 6 no tuvieron, y en desmedro de otros 6 familias, no tuvieron otra alternativa que denunciar a Salud ante el Poder Judicial. Ahora, la buena noticia en medio de todo es que esta vez el Poder Judicial sí resolvió salvaguardar el bien superior del niño sobre la posición de Salud y dispuso que esta entidad adquiera y suministre de inmediato el medicamento para estos niños. Ahora, con esta experiencia de 7 años, lo que se da cuenta es de un país que tiene un sistema de salud que no atiende a los pacientes con enfermedades raras, que no tiene un sistema de diagnóstico temprano, de identificación de pacientes, de acceso a medicinas de última tecnología y de formas de compra, y mucho menos presupuesto. Ha ocurrido que mientras que Salud se negó y se tuvo que llegar a esto de demandar y esperar una resolución judicial, varios de estos niños simplemente quedaron en silla de ruedas porque no recibieron la atención a tiempo. Pudiera ocurrir que Fabricio sea uno más de estos niños, necesitan recibir la medicina antes de los 12 años. Caso contrario, como les dije, quedan condenados a vivir el resto de su vida postrados en una silla de ruedas. No hay derecho, no hay derecho. No hay derecho que Salud
no atienda. Es la obligación del Estado peruano a través de salud, porque sus asegurados pagan el seguro, que los atiendan. Así que enhorabuena por el Poder Judicial y estaremos atentos a lo que esto ocurra. Nosotros tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar con un tema que entristece a la familia de ATV. A Roger Córdoba lo conocí personalmente, trabajé con él cuando yo era una practicante, calichina aquí en ATV. Llegué y trabajé con él. Enormes lecciones de vida de alguien que partió y que nos deja el corazón estrujado. Regresamos para hablar de Roger Córdoba. Fue mi primer trabajo. Y mi primera comisión como reportera fue con Roger Córdoba, nuestro chato querido. Roger Córdoba, que es fundador de ATV. Él, cuando se inaugura ATV como canal de televisión, Roger Córdoba ya trabajaba aquí. Y voy a cometer una infidencia. Roger Córdoba, ahí estoy yo, con Roger. Roger era mozo. Atendía en el directorio como mozo. Roger Córdoba aprendió el oficio en la cancha. Roger Córdoba, cuando Gilberto Hume llegó a la dirección de ATV Noticias, esa es mi experiencia particular, les dijo a los camarógrafos, muy bien, el periodista es 24/7, no hay hora de almuerzo, no hay hora de comida, no hay lonchecito. La comisión acaba cuando acaba y no me vengan a pedir, ¿qué es lo que pasa en la práctica? No vengan a pedir que tengo que regresar al canal porque tengo que almorzar. ¿Quién se queda, quién se va? Roger se quedó. Roger nunca soltó la cámara. Roger siempre estuvo ahí buscando la noticia. Roger, entregado y apasionado a lo suyo, jamás soltó la cámara. Y eso lo admiro de él. Cuando regresé al canal, él seguía canoso ahí como, pero trejo, fuerte, apasionado con su chamba. Y cuando llegó la pandemia, le tocó pues el COVID a él, lo dejó un poco debilitado y luego me lo reencontré en los estudios de En Contacto. Nunca dejó de chambear, nunca. Me da pena porque creo que refleja el sentimiento que tenemos todos los que lo hemos conocido, porque admiramos en él eso que caracterizó a Roger, su silencio, su seriedad, de pocas palabras pero muy precisas, un maestro y sobre todo eso, tan apasionado con lo que hacía, un periodista nato, lo aprendió en la calle y compartió su sabiduría con todos. Mis condolencias a su familia y en mi nombre las condolencias de todo el grupo ATV. Lo vamos a extrañar. Hasta siempre, Roger. Gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos el próximo domingo.